Buenas. Pero qué lujazo, qué lujazo, qué lujazo. ¿Alguien acá le pasa que, por ejemplo, cuando ven a Messi, lo quieren porque juega muy bien, pero sobre todo lo quieren porque es argentino? Y el factor de que es argentino no tiene precio. A mí me pasa algo parecido porque me gusta mucho el espacio exterior. Y cuando supe de la historia de Clara, sentí orgullo dos veces. Porque no solamente empatizaba con el factor, bueno, es una mujer trabajando en el espacio, sino mucho más, empatizaba porque es una mujer trabajando en el espacio exterior. Dicho lo cual, a mucha honra tengo el lujo de presentarles a Clara Farrell. Ella trabaja en la NASA, es argentina y está en el JPL. El JPL es el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión espacial que tiene la NASA. Ella estudió ingeniería mecánica y aeroespacial en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey y como si eso fuera poco, además hizo un doctorado especializándose en control y sistemas dinámicos en el Caltech, el Instituto de California. Así como la ven, es nada menos que una de las personas que trabajó en la misión Perseverance, que es el rover que aterrizó el último rover que aterrizó en Marte. Tienen mucho para contarnos, estoy muy contenta de presentarlas. Un aplauso gigante para Clara Farrell. Bueno, hola, muchísimas gracias. Yo estaba nerviosa, pero tranqui, que el espacio es chico y no vino nadie, ¿no? Pero bueno, qué bueno es estar acá, qué placer es estar acá en Buenos Aires. La verdad que yo soy de acá, esta es mi casa, así que estoy re contenta de estar acá. Justo estaba pensando cuando venía caminando para acá, que yo no doy una presentación así oral en el territorio argentino desde que llevaba las cartulinas al colegio. O sea, onda, ¿viste? Tema la Revolución de Mayo, ese tipo de cosas. Así que la verdad que es un placer estar acá por primera vez en 18 años dando una presentación. Bueno, como les decía Celeste, yo soy argentina, soy ingeniera aeroespacial, pero los que me conocen saben que soy corredora, soy maratonista. Y justo la semana pasada, estaba corriendo una carrera de aventuras en el desierto de Moab, en Utah, en Estados Unidos. Y de repente estaba con mis amigos corriendo y llegamos a un lugar así. Les confieso que lo primero que pensás es, estamos en el horno, esta carrera ya se terminó y nosotros somos los únicos 3 salames que se van a morir acá. Pero bueno, una vez que pasás ese momento, como éramos todos trabajadores de la NASA, ¿no? Empezamos a imaginar, che, esto parece otro planeta. Este lugar podría ser Marte, ¿no? Y te empezás a imaginar estar explorando el planeta rojo solo, ¿no? Como aventureros con tus amigos. Y es algo que venimos haciendo como especie hace décadas, ¿no? Ya desde las primeras novelas y películas de ciencia ficción nos veníamos imaginando, ¿no? Esto de explorar estos combates en el planeta rojo con los manzanitas verdes. Pero gracias a nosotros, o sea, nuestra generación tiene la suerte de que nosotros no nos tenemos que imaginar tanto. Gracias a todas las misiones que hemos tenido en el espacio, a todos los rovers, a Curiosity, a Perseverance, antes a Spirit y Opportunity, sabemos muchísimo más de cómo es Marte, ¿no? Por ejemplo, podemos mirar esta foto. Esta es una foto que sacó el rover Perseverance, que le voy a decir Percy de ahora en más porque es demasiado largo. Esta es una foto que sacó Percy hace un par de meses nada más, el 11 de julio de este año, en el lugar donde aterrizó, que es el cráter Jezero. Y muy lejos no se queda donde estaba yo, ¿no? Gracias a fotos como esta y a otras investigaciones, sabemos mucho más del planeta rojo ahora. ¿Y qué sabemos? Bueno, para empezar, sabemos que ahora Marte es un lugar frío y árido. No es un lugar muy acogedor. Pero también sabemos que en algún momento Marte fue un lugar mucho más cálido, mucho más húmedo y mucho más acogedor. Sabemos que hasta hubo agua líquida que fluía sobre la superficie de Marte. Con lo cual Marte tuvo todos los elementos necesarios para que se desarrolle la vida. La gran pregunta en realidad es, ¿se desarrolló la vida en Marte? ¿Hubo en algún momento vida en nuestro vecino tan cercano en el sistema solar? Para lo que es el universo, para lo que es la galaxia, Marte es la esquina, ¿no? Entonces esa es la gran pregunta. ¿Se desarrolló en algún momento la vida en Marte? Y fue con ese objetivo
Obviamente ahora va a dar como 3 para... Bueno, fue con ese objetivo que nosotros a mediados de 2020 enviamos a un rover que le decimos Percy a la superficie de Marte. Se produjo el aterrizaje en febrero del 2021, hace ya 1 año y medio. Lo enviamos ahí para contestar esa gran pregunta. ¿Hubo en algún momento vida en Marte? ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, para empezar, nos planteamos 4 objetivos muy explícitos. El primero era estudiar la geología del lugar a donde fuéramos. Estudiar la geología nos permite ver no solo qué hay ahora, sino qué hubo antes. Es como nos permite ver la historia del lugar a donde fuimos. Nos permite saber cómo se desarrolló ese lugar y entender cuándo pueden haberse dado las condiciones que podían haber permitido el desarrollo de la vida. También fuimos con el objetivo de hacer experimentos de astrobiología. ¿Eso qué quiere decir? Íbamos a buscar lo que llamamos biofirmas, que esos son compuestos que solo se pueden haber formado en presencia de un ser vivo. O sea, si encontrás ese tipo de compuestos, sabés que en algún momento algún tipo de microorganismo hubo. El tercer objetivo, que por ahí es el más ambicioso de todos, era, bueno, si encontramos estas biofirmas, ¿no? Estos indicios de que en algún momento hubo vida en Marte, no alcanza con saber que estará ahí. Vamos a querer traerlas de vuelta acá a la Tierra, así las podemos estudiar con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición acá. Entonces, fuimos con el objetivo de tomar muestras del suelo marciano, guardarlas en unos tubos herméticos, para que una futura misión pueda traer esas muestras de vuelta acá a la Tierra para estudiarlas. El cuarto objetivo era empezar a preparar el camino para la llegada de misiones tripuladas, ¿no? Entender un poco más sobre el ambiente marciano para entender cómo podríamos hacer para mandar misiones tripuladas algún día al planeta rojo. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, armamos un rover que elegimos Percy. Percy pesa más o menos un poquito más de 1 tonelada, tiene el tamaño de un Mini Cooper y lleva a bordo un montón de instrumentos, muchos construidos en Estados Unidos, pero algunos fueron colaboraciones con otros países, por ejemplo, un instrumento de Noruega y un instrumento español. Y además tenía este brazo robótico, bueno, no se ve, tenía este brazo robótico que le permitía tomar muestras del suelo marciano y lleva un montón de cámaras, 23 cámaras encima. De esas, 7 son para hacer experimentos, ¿no? Son de uso científico, son cámaras para hacer experimentos y las otras eran para uso de ingeniería. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de las cámaras que están arriba que por ahí usamos para navegación o cámaras que tenemos a lo largo del rover que están viendo, por ejemplo, cómo andan las ruedas, cómo anda tal o cual instrumento, ¿no? Las puedes prender para ver cómo está todo. Y teníamos 7 cámaras, de las cuales vamos a ver un poco de video más adelante, que las usamos para ver cómo funcionaba la secuencia de llegar a Marte. Este rover Percy es el componente integral, la parte más importante de una nave que nosotros llamamos Marte 2020. Entonces, durante todo el camino a Marte y hasta su llegada a Marte, Percy iba guardado, ¿no? Guardábamos todos los instrumentos, guardábamos las ruedas y Percy y lo que llamamos la etapa de descenso, que es una especie de jetpack, iban adentro de un caparazón. Ese caparazón lo protegía durante toda la travesía a Marte. Y arriba de ese caparazón estaba lo que llamamos la etapa crucero. La etapa crucero es en realidad lo que se encarga de mantener toda la misión durante todo el camino a Marte. Entonces tiene los paneles solares para generar energía, antenas para comunicarse, sensores para ver en dónde estamos relativo a la Tierra y a Marte, y es la que se encarga de todo hasta que llegamos a Marte. Una vez que armamos todo esto, ¿no? Lo primero que hicimos fue decidir a dónde vamos. Un consejo de científicos fue el encargado de decidir cuál era el lugar más prometedor para buscar indicios de vida en Marte. Y en el noviembre de 2018 se tomó la decisión final. Íbamos a ir, ¿no? Teníamos 3 candidatos finales y decidimos ir a este lugar que se llama el cráter Jezero. Al mismo tiempo, veníamos diseñando y construyendo al rover y a toda la nave. Finalmente, en julio del 2020, esto fue en plena pandemia, por ahí algunos de ustedes lo habrán visto desde casa cuando estábamos todos totalmente encerrados,
llegamos a hacer el lanzamiento de la nave Marte 2020. Salimos del Cabo Cañaveral en Florida. Después tuvimos una travesía a Marte de casi 7 meses. Llegamos a Marte en febrero del 2021 y se produjo la secuencia de aterrizaje en Marte, lo que llamamos los 7 minutos del terror. Desde entonces, Percy viene explorando la superficie de Marte. Hoy está completando el día número 585, no voy a tratar de decir cómo se dice, qué es eso, sesqui, no sé cuántavo, día en Marte. Y cuando digo día marciano, porque el día en Marte es 20 minutos más largo que el día en la Tierra. Les estaba contando un poco de que, bueno, tuvimos todo un grupo de científicos que eligió dónde íbamos a aterrizar, ¿no? El lugar donde aterrizamos es un cráter que se llama Jezero, y elegimos ese lugar porque ese cráter es un antiguo lago marciano. En algún momento fue un lago lleno de agua líquida. Y no solo eso, si ven unas imágenes como esta imagen satelital, lo que podemos ver es que acá ven todo esto, es el borde del cráter, ¿no? El borde del lago, ¿no? La orilla. Y acá vemos lo que claramente es el delta de un río que desembocaba en ese lago. Entonces ahí, cada vez que encontramos un lugar así en la Tierra, encontramos signos de vida, ¿no? En esos depósitos que dejó el río, vamos a buscar los indicios que se pueden haber preservado de que en algún momento hubo vida en Marte. Por eso justamente fuimos ahí. Esta zona que resalté acá, ahora vamos a entrar en la próxima foto, así que mírenla un poquito, ¿no? Un poquito de cuidado, vean este par de cráteres más pequeños allá. Esta es una foto satelital, es una foto satelital que tomó el satélite de reconocimiento marciano, que ahí ven, ese fue el lugar donde aterrizó Percy. ¿No? Esta es una foto, ahí ven el borde del delta, los dos cráteres que habíamos hablado, y justamente ahí aterrizó Percy. Y la idea es explorar sobre todo esos depósitos que dejó el río para buscar indicios de vida marciana. La próxima foto es una de mis fotos preferidas. Esta es una foto que también tomó el mismo satélite, pero que hicimos el timing y la orientación para ver justo el momento en el que se desplegaba el paracaídas con Percy. Esa manchita que viene ahí es la cápsula que lleva a Percy y ese es el paracaídas supersónico que ayudó a aterrizar a Percy. Yo soy parte del equipo que se ocupó del diseño de las pruebas de ese paracaídas, así que por eso para mí, totalmente, ¿no? De manera egocéntrica, esa es mi foto preferida de toda la misión. ¿Por qué necesitamos ese paracaídas del que yo estaba hablando y en el que pasé tanto tiempo trabajando? Porque cuando nosotros llegamos a Marte, ¿no? Bajamos durante 7 meses para llegar a Marte, nos encontramos con la atmósfera de Marte finalmente, después de 7 meses, y estamos viajando a una velocidad de más o menos 7 kilómetros por segundo. Tenemos que bajar de esa velocidad de 7 kilómetros por segundo a una velocidad mucho más baja para poder aterrizar suavemente y no dañar ninguno de esos instrumentos tan no sofisticados que armamos y poder hacer lo que venimos a hacer. Y para hacer eso tenemos solo 7 minutos. Por eso le decimos los 7 minutos del terror. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es cuando nos encontramos con la atmósfera marciana, ya la etapa de crucero no necesitamos más. Entonces la alargamos. Nos separamos, la alargamos y se estrella con Marte. Adiós, muchas gracias. Después nos encontramos con la atmósfera marciana y entonces ahí empieza a hacer tu trabajo el caparazón. Cuando nos encontramos con la atmósfera marciana, esa atmósfera marciana empieza a generar resistencia aerodinámica, que nos viene bárbaro porque nos empieza a ayudar a desacelerar. Lamentablemente también genera muchísimo calor. Entonces el escudo térmico en la parte de adelante de este caparazón protege al rover y a la etapa de descenso de ese calor que estamos generando por nuestra propia velocidad en la atmósfera marciana. Una vez que baja suficiente la velocidad, cuando estamos bajando un poquito menos que 2 veces la velocidad del sonido, desplegamos el paracaídas. Es un paracaídas enorme, tiene 21 metros y medio de diámetro y lo desplegamos cuando estamos viajando más rápido que la velocidad del sonido. Una vez que se infla ese paracaídas,
genera muchísima resistencia aerodinámica, así que la velocidad empieza a bajar rapidísimo, ¿no? Lo desplegamos más o menos cuando estamos viajando a 1500 kilómetros por hora y rápidamente ya estamos más o menos a 500 kilómetros por hora. Entonces ahí ya no necesitamos más ese escudo térmico, ya no estamos generando ese calor y lo largamos. Eso lo que nos permite hacer es que por primera vez podemos ver, ¿no? Hacemos dos cosas. Primero, encendemos un radar. Ese radar nos permite encontrar el suelo y ver a qué altura estamos y a qué velocidad estamos bajando. Y después una de las cosas, estamos acá hablando, ¿no?, de nuevas tecnologías, una de las cosas que hicimos por primera vez el año pasado cuando hicimos esto, es que además de llevar un radar, llevamos cámaras. Esas cámaras venían sacando fotos del suelo marciano mientras veníamos en el paracaídas y las comparaba con un mapa que tenía a bordo. ¿Y eso qué les permitía hacer? Decir, ah, bueno, estoy acá, allá hay una roca, allá hay un cráter, qué sé yo, voy a aterrizar allá. Y decidía solito el rover a dónde iba. Eso, bueno, es algo que están haciendo todas las compañías, ¿no?, que hacen autos autónomos y todo ese tipo de cosas. Muchos de ustedes que por ahí están estudiando ingeniería o ciencias de computación estos días saben de todo eso. Pero es la primera vez que lo hicimos en el espacio. Una vez que el rover decidía a dónde iba, bueno, ya esperábamos a estar a una altura de más o menos 2,5 kilómetros sobre la superficie. Y lo primero que hacíamos era la etapa de descenso y el rover se separaban del caparazón. Primer paso, caída libre. Tenés que separarte de ese paracaídas. Tenés que separarte lo más rápido posible, ¿no? Contás un par de segundos y ahí encendés tus retropropulsores. Y te movés hacia el costado, porque el paracaídas sigue arriba. Una vez que hicimos eso, la etapa de descenso nos llevaba al lugar donde habíamos decidido aterrizar. Bajábamos un poquito más y después la etapa de descenso bajaba al rover hacia el piso como si fuera en un carril, como si fuera un yo-yo. Una vez que el rover tocaba el piso, cortamos los cables y la etapa de descenso se fue a hacer otro cráter sobre Marte, bien lejos de donde aterrizamos. Bueno, esa es la teoría. Esta vez también nuevas tecnologías, por primera vez llevamos cámaras que nos permitieron ver todo esto. Todas las veces anteriores que hicimos esto sabíamos por los datos, por la telemetría que nos había llegado, que había salido todo bien, pero esta fue la primera vez que la pudimos ver en vivo y en directo. Y estas imágenes que por ahí vieron ustedes en internet son las mismas que vimos nosotros el mismo día que la vieron ustedes. Esto es un resumen de cómo salió todo esto en vivo y en directo. Este es el centro de control de JPL en Pasadena, California. Y ahí ven, disparamos un mortero y inflamos este famoso paracaídas. A la derecha está en tiempo real y a la izquierda lo habíamos pasado 30%. Paracaídas se infla bárbaro y yo finalmente dejo de tener ese ataque cardíaco que me venía torturando hace como 2 semanas. Ya ahora que se abrió el paracaídas, necesitamos el escudo térmico y lo largamos. Ahí ven cómo se cae el escudo térmico. Y eso que ven ahí en el fondo, eso es el territorio marciano, ese es el terreno marciano visto por las cámaras que tenemos a bordo. Mira, ahí ven cómo se cae el escudo. Y las cámaras van sacando fotos diciendo, bueno, a ver a dónde voy, a dónde voy, a dónde voy, dónde estoy y a dónde voy. Y mientras tanto seguimos bajando, desacelerando y también bajando en altura. Y ahora en algún momento van a ver que de repente se empieza a desviar mucho. El rover ha decidido a dónde va. Se va a separar del paracaídas. Ahí está el borde. ¿Ven el borde del delta? Cerca de donde aterrizamos. Los 2 cráteres que vieron las imágenes satelitales, ¿las ven ahí? Seguimos cayendo. Esto es en tiempo real, así que bueno, como verán, si el paracaídas funciona, el descenso es lento y no muy emocionante. Si no funciona es otra cosa. Y ahora... ahí estamos. Se larga y van a ver
que ahora vemos de costado, porque estamos volando hacia el costado del lugar donde decidimos aterrizar. Estamos sobre el lugar donde vamos a aterrizar, así que vamos a empezar a bajar. Esos son los retropropulsores generando un viento sobre la superficie de Marte, ¿no?, que mueve toda la arena. Y estas ahora prendemos otras 7 cámaras y esto ven, esa es la etapa de descenso hacia arriba, es una cámara en Percy que mira hacia arriba, ¿no? Y después, en la etapa de descenso había cámaras que miraban hacia abajo y ahí ven cómo Percy llega hacia el suelo. Otra vez generamos una cantidad increíble de polvo, ¿no?, a medida que nos vamos acercando. Y ahí la etapa de descenso se fue y va a estallarse. Y ahí de repente celebramos todos porque sabemos que no metimos la pata y tenemos trabajo mañana. Así que bueno. Bueno, mi papel en todo esto, ¿no?, el día que pasó todo esto, yo estaba ahí en el edificio junto con el equipo que se dedicó a diseñar y comprobar el funcionamiento del paracaídas supersónico. Este paracaídas es el paracaídas supersónico más grande del mundo, tiene 21,5 metros de diámetro. Le decimos supersónico porque lo desplegamos cuando estamos viajando a un poquito menos de 2 veces la velocidad del sonido. ¿Por qué? O sea, si ustedes se imaginan, ¿no?, cuando ven el regreso de una cápsula tripulada de SpaceX o cuando se ponen a ver Apolo 13 o algo por el estilo, despliegan paracaídas para bajar aquí a la Tierra, ¿no? Pero son unos paracaídas muy grandes que son como de A3. Esos paracaídas los despliegan cuando ya estamos por debajo de la barrera del sonido, porque la Tierra tiene una atmósfera que es muy densa, genera mucha resistencia, entonces nos permite desacelerar, pasar la barrera del sonido y después podemos desplegar los paracaídas. La atmósfera de Marte es mucho más tenue, no nos podemos dar ese lujo. Si esperáramos a bajar la barrera del sonido, seríamos, ¿no?, ya a esta altura estaríamos por debajo del suelo marciano, habríamos agregado un cráter más en Marte, un cráter muy caro, ¿no?, que sale como $2.500 millones, así que la mejor no. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desplegamos cuando estamos bajando por encima de la velocidad del sonido. Este paracaídas es un paracaídas muy resistente. Hemos hecho ensayos probando ese paracaídas hasta 300.000 newtons, que es un número que es muy difícil de pensar, ¿no? ¿Qué es 300.000 newtons? Más o menos la fuerza que vos sentís si agarrás una manzana en la mano es más o menos un newton. Así que te imaginas 300.000 manzanas adentro del paracaídas, más o menos eso estamos. La mayoría del paracaídas está hecho de nylon, un nylon muy parecido al que por ahí si tenés una carpa o un rompevientos, pero toda la estructura, ¿no?, los elementos que le dan la estructura al paracaídas son de Kevlar. Para probar el diseño de este paracaídas condujimos todo tipo de pruebas. Hicimos pruebas en túneles de viento, primero pruebas en modelos a escala, ¿no?, paracaídas de que por ahí tenían 1,5 metros de diámetro. Ahí me ven yo mucho más joven con un pequeño paracaídas. Pero también después pasamos a hacer pruebas a escala real, ¿no? Esta es una prueba del paracaídas de Perseverance en el túnel de viento más grande del mundo cerca de San Francisco. Este otro túnel de viento, si son fanáticos de la película Hidden Figures, es el que aparece en esa película, que queda en Virginia. Pero la verdad que la parte más importante de demostrar el funcionamiento del paracaídas era un proyecto que nosotros llamamos Aspire. Aspire, por sus siglas en inglés, es el Experimento de Inflación Supersónica de Paracaídas de Avanzada. Básicamente eso lo que quiere decir es que elegimos el nombre para que le dé con las siglas. Eso es lo que quiere decir. Les contaba que la atmósfera de Marte es muy distinta a la de la Tierra. Tiene una atmósfera mucho más tenue. Entonces, nosotros no podemos hacer pruebas a nivel del mar porque la densidad del aire es mucho más alta acá. Para tener las mismas condiciones que tendríamos en Marte o unas condiciones parecidas, tenemos que ir a una altura de 40 kilómetros. O sea, para que se den una idea, el Everest tiene 8.000 metros y yo estoy hablando de 40.000 metros. Tenemos que ir a una altura enorme. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, le ponemos este paracaídas a bordo de un pequeño cohete que se llama un cohete sonda. Es un cohete que no sale de la atmósfera de la Tierra. Nos va a llevar a una altura de más o menos 55 kilómetros y después cuando venimos en bajada
podemos desplegar el paracaídas y hacer las pruebas a las condiciones indicadas. El paracaídas era un paracaídas totalmente a escala real, 21 metros y medio de diámetro, y lo desplegamos a una altura, como les decía, de 40 kilómetros, o estamos viajando entre 1.7 y 2 veces la velocidad del sonido. Estas pruebas las hicimos en la costa este de los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Para ubicarlos un poco, esa mancha más o menos ahí que ven alrededor del medio, eso dice Filadelfia. Washington DC estaría abajo de esta foto de acá, esta es la bahía de Chesapeake, y esta es la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Nueva York se estaría yendo un poquito del mapa. Entonces acá, en estas islas, la NASA tiene una instalación que usamos para hacer este tipo de pruebas. Entonces teníamos un cohete que más o menos medía 17 metros de largo, todo armado. Primero, ¿no? Acá ven, despegamos la primera etapa, más o menos teníamos 6 segundos de esa primera etapa. Después se apagaba, la alargábamos y se estrellaba ahí contra el océano. Después prendíamos la segunda etapa, que nos llegaba a la altura máxima de más o menos 50 kilómetros. Y después de ahí nos separábamos de esa segunda etapa también. Y cuando veníamos camino abajo, hacia abajo, veníamos acelerando, sumando velocidad, y además íbamos cada vez más profundo en la atmósfera, entonces subía la densidad hasta que llegábamos más o menos a la densidad de la atmósfera marciana, y ahí en ese momento podíamos disparar el mortero, desplegar el paracaídas y recolectar nuestros datos. Si el paracaídas funcionaba bien, entonces teníamos más o menos media hora de un descenso muy controlado y lento hacia el mar, y teníamos un bote listo para ir a buscar el cohete y el paracaídas para poder sacar nuestros datos y hacer una inspección de todo. Para los que están más inclinados por los detalles, les decía, todo el cohete medía más o menos un poquito menos de 18 metros. La primera etapa se llamaba un Terrier, la segunda etapa es un Black Brant. Todo esto lo lanzamos vía carril y estaba estabilizado por spin, más o menos a 4 Hz. Para después parar la rotación, utilizamos un sistema de yo-yo. Eso lo que quiere decir es que, ¿viste? Como se acuerdan de Física 1 de la facultad, ¿no? Del patinador que mete y saca las manos. Largas dos masas para, por una conservación de momento angular, parás el movimiento de rotación. Teníamos un sistema de control de latitud, que era un gas argón, que nos permitía mantenernos, ¿no? Con un ángulo de ataque de 0 grados. Y bueno, después disparábamos el paracaídas por mortero. Nuestra carga útil tenía el paracaídas, ¿no? Al fondo ahí en su mortero, el sistema de control de latitud del que hablábamos, y después tenía todo tipo de instrumentos y una sección de telemetría que nos enviaba los datos, así los podíamos grabar, ¿no? Para tener una idea de todo lo que estaba pasando. Entonces teníamos videos, información sobre la trayectoria, qué sé yo, todo eso lo mandábamos de vuelta. Y después, la parte de adelante del cohete era más que nada lastre. Ese lastre nos permitía, ¿no? Juntar esa velocidad que necesitábamos para hacer las pruebas a las condiciones indicadas. Pero el tema es que una vez que llegabas al océano, ese lastre te hunde. Así que antes de llegar al océano, lo cortábamos, largábamos el lastre. Y después teníamos un montón del cohete. Este estaba lleno de espuma, de goma espuma, básicamente, para flotar. Entonces nuestro cohete flotaba sobre el océano y lo podíamos buscar. Hicimos 3 vuelos de este sistema entre el 2017 y el 2018. Los 3 fueron muy exitosos. Logramos recuperar todo el paracaídas y todo el sistema del océano Atlántico. Y en cada prueba fuimos aumentando la fuerza que generamos en el paracaídas, ¿no? Entonces, la primera prueba, en realidad, fue muy parecida a las condiciones que había visto el paracaídas del Curiosity en el 2012 cuando aterrizó en Marte. Pero en el segundo fuimos a una fuerza mucho más alta, casi el doble. Y eso, de esa vez, en realidad, rompimos el récord. Esa fue la fuerza mucho más alta, o sea, la carga mayor que había sobrevivido un paracaídas a esa altura. 3 meses después lo hicimos de vuelta y rompimos nuestro propio récord. No sé por qué todavía no nos han contactado del libro Guinness para ponernos, pero bueno, ya estamos, nos cansamos de probar. A bordo
llevamos todo tipo de instrumentos que nos permitían reconstruir cómo había sido la trayectoria del paracaídas, en qué condiciones habíamos desplegado el paracaídas y también cómo había funcionado el paracaídas. Entonces teníamos celdas de carga, teníamos cámaras de alta velocidad que nos permitían ver cómo se inflaba el paracaídas, ¿no? en lujo de detalles. Teníamos, bueno, después cosas como unidades de GPS y unidades de medición inercial que por ahí usamos en otro tipo de experimentos, ¿no? acá en la Tierra, que nos permitían seguir la trayectoria del paracaídas. Tengo un video que me parece que resume todo esto de mejor manera, así que voy a poner play. Esto está narrado en inglés, así que voy a intentar hacer una traducción. Ahí ven, lanzamiento de Virginia, la rotación por spin, esa es la primera etapa del Terrier, 6 segundos, ya lo largamos. Ahí va el segundo, encendimos el segundo motor, el Black Brant, y seguimos rotando. Esto nos va a llegar a una altura de más o menos 40 kilómetros. Esas son cámaras GoPro que llegamos a día, arriba del sistema, que filman. Lo primero que vieron fue cómo se separaba en la segunda etapa y ahí vieron cómo se inflaba el paracaídas. Eso fue en tiempo real. Tarda menos de medio segundo en inflarse el paracaídas. Ahora, en un segundo, vamos a ver todo esto en cámara lenta. Ahí ven. El paquete llevando el paracaídas se aleja una vez que disparamos el martelo. Y después se empieza a inflar en medio segundo. Eso está visto por las cámaras de alta velocidad y alta resolución. Y ahí está nuestro bote listo para ir a buscar el paracaídas y la carga útil. Y lo vamos a traer de vuelta a la Tierra para hacer una inspección de todo el paracaídas y ver cómo le fue, si se generó daño en algún lado, si tuvimos algún problema. Estas son imágenes de las 3 pruebas que hicieron, ¿no? Lo que les mostraba antes era de la última prueba, pero estas son las imágenes de las 3 pruebas superpuestas al mismo tiempo. Y una vez que hicimos esas 3 pruebas, ya consideramos que ese paracaídas estaba listo para usarlo para el Perseverance. Bueno, yo cuando empecé todo esto les dije, bueno, que teníamos 4 objetivos y que a mí me parecía que el más ambicioso era este de recolectar muestras del suelo marciano. Yo creo que esta es en gran parte la razón por la que hicimos todo este trabajo, ¿no? De diseñar el paracaídas, porque pasamos años, 3 veces, todo este lío. En realidad era, para mí me parece que para eso. Durante todos estos 18 meses, Percy viene explorando el suelo marciano y ha tomado varias muestras del suelo marciano y hay un grupo de científicos que elige cuáles son las muestras más prometedoras y esas las guardamos en tubos herméticos para esta misión que estamos proponiendo, que la idea sería traerlas de vuelta aquí a la Tierra si podemos estudiarlas con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo hacemos esto de tomar muestras? Esta es una imagen que tomó Percy justo después de que tomó una muestra, ¿no? Habían decidido tomar una muestra de esa roca y Percy utilizó su taladro para sacar una muestra de esa roca y después la guardó en un tubo, más o menos tiene este tamaño. Esa es la mano de mi amigo Ian Clark, con uno de los tubos herméticos que usamos para traer estas muestras. Y eso, lo que ven ahí, es una imagen que tomó Percy con la cámara mientras sellaba el tubo con la muestra adentro. Entonces, estamos tomando estas muestras y lo que queremos hacer, lo que nos proponemos hacer, es traerlas de vuelta aquí a la Tierra. Hemos armado un concepto que se llama Mars Sample Return, que es una colaboración que proponemos con la Agencia Espacial Europea. Y la idea es, bueno, ¿cómo hacemos para traer esas muestras de vuelta? Tenemos por primero, ¿no? Ahí lo ven a Percy, que tiene la capacidad para tomar muestras y también tiene la capacidad para movilizarse por el planeta rojo. ¿Qué tendríamos que hacer para tomar esas muestras y traerlas de vuelta a la Tierra? Bueno, el primer paso sería aterrizar una plataforma que lleve un pequeño cohete. Y además un pequeño brazo robótico que pueda tomar esas muestras, ponerlas arriba del cohete. Y después el cohete, ¿ese qué haría? Ese cohete lanzaría las muestras y las pondría en órbita alrededor de Marte.
alrededor de Marte, una vez que están en órbita alrededor de Marte, se podrían encontrar con una segunda nave, que la idea sería que eso sería una contribución de la Agencia Espacial Europea, y se encontrarían la nave y las muestras en órbita alrededor de Marte, en el espacio, y después esa segunda nave enviaría las muestras de puerta aquí a la Tierra y las estrellaríamos contra el desierto de Utah en Estados Unidos. Y las podríamos ir a buscar. Para llevar las muestras a esta plataforma, tenemos dos opciones, ¿no? Porque es importante tener plan A y plan B, y plan C y D también se puede, ¿no? Tenemos a Percy, que puede manejar y llevar las muestras. Y la otra cosa que haríamos seríamos dos helicópteros que pueden volar, recolectar muestras y traerlas dentro del alcance de ese brazo robótico que las puede cargar dentro del cohete. En el año pasado, una de las cosas que llevamos cuando aterrizamos en Marte fue un pequeño robot que llamamos Ingenuity, que fue la primera vez, es básicamente un dron, ¿no? Y fue la primera vez que un vehículo voló bajo su propia potencia en otro planeta. Esa es una imagen, espera a ver si vuelvo para atrás. Esa es una imagen de el Ingenuity volando sobre el terreno marciano, tomada por Perseverance. Entonces, también otra tecnología nueva, ¿no? La usamos por primera vez en el 2021. Fue una demostración a ver si podemos hacer esto. Ahora sabemos que podemos y la próxima vez es una parte clave de nuestra misión. Algo que no existía, una nueva tecnología que estamos utilizando para esto. También hablando de nuevas tecnologías, ¿no? Ese cohete. Nunca antes hemos lanzado algo desde otro planeta. Esta sería la primera vez que lanzaríamos un cohete desde otro planeta. Así que bueno, espero que les haya interesado aprender sobre todo lo que estamos aprendiendo sobre Marte con el Perseverance y sobre cómo estas nuevas tecnologías que hemos desarrollado nos permitieron, primero, aterrizar el Perseverance en Marte, segundo, explorar el terreno marciano y recolectar muestras del suelo marciano por primera vez, y cómo nos van a permitir prepararnos para traer estas muestras de vuelta aquí a la Tierra. Les recomiendo que sigan el viaje del Perseverance y también de las muestras que están tomando. La NASA tiene todo tipo de recursos online. Acá les puse varias que por ahí les pueden gustar. Mi preferida es la segunda. Es una simulación de todo el proceso de entrada, descenso y aterrizaje, que es la misma simulación que usamos nosotros. O sea, es una visualización de una simulación que usamos nosotros. Así que me parece que está buenísimo. Y después, bueno, si les interesan otras partes del sistema solar, tenemos una aplicación que se llama Eyes on the Solar System, o sea, ojos sobre el sistema solar, que te permite ver en tiempo real dónde están todos los planetas, no solo todos los planetas, sino todas las naves de la NASA y de otras agencias espaciales. Las podés ver en tiempo real, podés hacer, moverte de acá para allá, zoom in, zoom out. Está buenísima, se las recomiendo. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes hoy.